Bien, buenos días. Acabamos de terminar el capítulo 10 del Evangelio de Marcos. Entonces vamos a tener hoy un día de repaso, como solemos hacer. Vamos a leerlo desde el principio. Vamos a leer todo el capítulo y después haré yo un breve resumen. Y ya pues abrimos el micrófono para todos los que deseen compartir con el grupo algo que quieran destacar de este capítulo. Bien, Hilda, adelante. Amén. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y les presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos de los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dadlo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difíciles les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Estos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolo, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirles, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermano o hermanas o padres o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna.
pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron, diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús le dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de estas naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Muy bien, gracias Hilda. Bueno, pues este ha sido el capítulo 10 que hemos estado viendo en estos días anteriores. Empezábamos el capítulo con una enseñanza de Jesús sobre la familia, sobre el matrimonio y luego sobre los niños. Decíamos en su día que el Evangelio de Marcos se enfoca más en las cosas que Jesús hizo que en las que Él dijo. Entonces, de los 4 evangelios, es el que menos tiene de las enseñanzas de Jesús. Mateo, Lucas, Juan tienen mucho más de lo que Jesús enseñó, de lo que Jesús dijo. Sin embargo, sí que hay algo de su enseñanza. Y aquí pues empezábamos este capítulo con una pregunta que le hacen a Jesús, que es acerca del divorcio. ¿Es el divorcio algo permitido por Dios? ¿Está bien si un hombre y una mujer que se han casado deciden romper con el matrimonio? Esta es la pregunta que le traen a Jesús. O sea, traen los fariseos. Nos decía que para tentarle, ¿no? Ellos solían hacerle preguntas
con una motivación equivocada. No porque sinceramente quisieran una respuesta, ¿no? Quisieran saber qué es lo que Dios dice sobre esto. Eso no era no era la actitud con la que ellos se acercaban a Jesús. Después vamos a ver que los discípulos le van a preguntar de lo mismo en casa, ¿no? Pero la actitud es completamente diferente. Son discípulos, es decir, han aceptado, recibido, se han comprometido con Jesús como maestro, ¿no? Lo han recibido como su maestro y ellos se han vuelto discípulos, alumnos para aprender de él. Entonces cuando lo preguntan lo hacen pues con esa honestidad de que quieren aprender de Jesús para seguir sus enseñanzas. Esto ya en sí es tiene una gran aplicación para nosotros, ¿no? Es muy importante porque esa es la forma en la que siempre debemos de buscar respuestas de la Biblia, buscar respuestas de Jesús. Siempre es con la actitud del discípulo. De esa manera, Dios nos va a revelar, nos va a mostrar, nos va a enseñar y va a poder dirigir nuestra vida. Si nos acercamos así a la Biblia, desde esa postura humilde, con honestidad, pues Dios va a poder dirigirnos. Si nos acercamos desde otra manera, ¿no? Desde el escepticismo, desde el orgullo personal, si ya tenemos la respuesta que queremos en nuestra mente y no la vamos a cambiar, pues entonces Dios no va a poder dirigir nuestra vida, ¿no? Claro. Entonces vemos esa diferencia entre los fariseos y los discípulos, ¿no? Bien, pues Jesús aprovecha esa pregunta para enseñar sobre el matrimonio. El matrimonio, la familia, es una de las enseñanzas más importantes que tenemos en cuanto a la vida aquí en la tierra. Porque Dios ha diseñado la vida de esa manera. Dios ha creado un hombre, una mujer para que se unan y en esa unión de pacto, de por vida, pues van a nacer los hijos y se va a formar pues lo que es la base de la sociedad, la familia, claro. Entonces, ¿qué hemos aprendido de Jesús aquí en esta enseñanza que hace? Pues que primero de todo que el matrimonio es algo sagrado. Para Dios es muy importante, Dios lo ha hecho así, Él es el que lo ha constituido y es algo que no debe romperse. Dios ve a un hombre o una mujer que se unen en matrimonio como uno solo. Son dos, pero a la misma vez son uno. Entonces, bienvenidas, adelante. Deben aprender a vivir en unidad, ¿no? Hagamos un momento. Ahora, cuando hablamos de vivir en unidad, pues eso siempre es un desafío, ¿no? Y lo es también en el matrimonio, porque la unidad requiere de renuncia personal. Ya no es individualismo, que suele ser más cómodo, ¿no? Porque uno pues puede manejarse como bien le parezca, ¿no? Y no tiene que contar con otros. Eso es el individualismo, ¿no? Que suele ir acompañado de una actitud más egoísta. Pero cuando hablamos de unidad, cuando dos personas se unen, matrimonio, pues empiezan a convivir, se dan cuenta de que, oye, ya no estoy yo solo. Tengo que aprender a ceder, a renunciar a mucho de mí mismo por el bien de la otra persona. Y ese es precisamente el plan de Dios. De esa manera, Dios nos enseña
a amar, que es probablemente la enseñanza más importante que podamos aprender aquí en la tierra. Y no solamente en el matrimonio, sino también en la familia. Y bueno, tenemos todo lo que es la convivencia, eso también lo podemos aprender aquí en la ONG, ¿no? Todo lo que es convivir con otros, si lo hacemos con esa actitud de discípulo, pues eso puede ser para nosotros esa enseñanza de aprender a amar, aprender a romper con nuestro egoísmo y pues funcionar en unidad, ¿no? Bien, pues de eso es de lo que Jesús estaba enseñando. También recordábamos en su momento cuando estudiábamos esto, el comienzo del capítulo 10, que recordábamos acerca de estos pecados, ¿no? Que Jesús también lo menciona aquí, el adulterio, ¿no? La fornicación, que es un pecado muy parecido, y decíamos que las relaciones sexuales solamente están permitidas por Dios dentro del marco del matrimonio, entre un hombre y una mujer. Todo lo que se salga de ese marco es pecado a los ojos de Dios. Y Dios lo juzgará. Entonces, Dios solamente permite las relaciones íntimas entre un hombre y una mujer que se han casado. Y de ahí pues nacerán los hijos, ¿no? Fuera de eso pues se vuelve adulterio, se vuelve fornicación. La homosexualidad tampoco está permitida por Dios. En ese sentido la Biblia es muy clara. También recordábamos cuando comentábamos esto que esto nos hace darnos cuenta de que ser discípulo de Jesús, querer seguir sus enseñanzas, vivir como Él nos indica aquí, pues es ir contracorriente. Porque cuando observamos la sociedad en la que estamos, nuestro entorno, pues vemos que no funciona así, de esta manera, ¿no? Dos personas se gustan y se van a la cama. Dos personas se van a la discoteca a bailar, se pasan de bebida y tienen relaciones, ¿no? Y al siguiente día, si te vi, no me acuerdo. Entonces vemos La nueva que... era. Ajá, claro. Vemos que las cosas se hacen de otra manera, ¿no? Entonces, seguir a Jesús, por lo general, es ir cuesta arriba. No cuesta abajo, cuesta arriba. Que siempre es más difícil. Y por el camino estrecho. Y por el camino estrecho. Ajá. Claro, el camino angosto del que habló Jesús, ¿no? Pero esa es la vida del discípulo. Es importante que lo sepamos, ¿no? Si hemos adquirido ese compromiso con Él, si hemos respondido a su llamado, pues no podemos esperar una vida fácil, cómoda. Esa es la vida de la carne, ¿no? La vida cómoda. Jesús nos llama a algo distinto. Sin embargo, es la única vida que merece la pena. Y si estamos dispuestos, Jesús nos envía al Espíritu Santo, a su Espíritu, para darnos el poder interior de vivir de esa manera. De vencer la tentación, de hacer la voluntad de Dios. Bien, pues este es el gran tema del que Jesús estaba enseñando aquí al principio de este capítulo. Después él habla de los niños, y si decía que el matrimonio es muy importante para Dios, los niños sin duda también lo son. Es lo siguiente que teníamos. Hicimos un salto cuando leíamos esto a la carta a los Efesios del apóstol Pablo y estuvimos hablando sobre la crianza. Si os acordáis, ¿no? La crianza de los niños. Y veíamos pues que Dios espera de los padres que asuman esa responsabilidad, lo cual es algo que hoy en día también en muchas ocasiones no se le da la importancia que se debería. Y se deja la educación de los niños en manos de la televisión, en manos de internet, en manos del colegio, ¿no?
Pero los padres, que muchas veces están ambos trabajando, llegan cansados a casa, pues no se toman ese tiempo para dedicárselo a sus hijos y a su educación, a su crianza como se debería, ¿no? Pero veíamos que allí en esa carta a los Efesios, que Dios espera eso de los padres, ¿no? Que eduquen, críen a sus hijos en amor, pero también con corrección. Decía allí en esa carta, con amonestación del Señor. Que desde pequeños enseñen a sus hijos a conocer a Dios, le enseñen su palabra a un nivel que ellos puedan entender, ¿no? Y que todo sea en un ambiente de amor. Eso es muy importante para el bienestar de la familia. Tan importantes son los niños para Dios que Él dijo que de ellos es el reino de Dios. Y los pone como ejemplo para nosotros. Y que si queremos entrar al reino de Dios, tenemos que hacerlo con la actitud de un niño. Tenemos que hacerlo con la fe de un niño, con la humildad de un niño. Los niños tienen siempre esa disposición a creer a sus padres en todo, ¿no? Y a depender de ellos. Bien, seguíamos avanzando en el capítulo, llegábamos al pasaje del joven rico, ¿no? Que tenemos ahí desde el versículo 17. Y bueno, pues es la historia de un joven que tenía mucho dinero, muchas posesiones, y que viene con una pregunta muy importante para hacerle a Jesús. Y es la pregunta esta de ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para que cuando me muera aquí, pues pueda ir al cielo? Pueda vivir en el reino de Dios. Bien, Jesús lo primero que le va a enseñar es que solamente hay uno bueno, que es Dios. Entonces, nadie puede esperar entrar a su reino confiando en su propia bondad. Si yo confío en mi propia capacidad, en mis propias obras, para entrar al paraíso, pues me estoy equivocando. Entonces, esto es lo que Jesús es lo primero a lo que llama la atención de este joven, ¿no? Solo hay uno bueno, que es Dios. En otras palabras, todos hemos pecado. Todos hemos fallado. Hemos incumplido la ley de Dios. Esto es muy importante porque esto puede ayudarnos a ser humildes, a acercarnos a Dios desde una postura humilde. Cuando uno tiene esa actitud de yo soy tan bueno que me he ganado el cielo, porque no le he hecho mal a nadie, no he matado, no he violado a nadie, no he robado. Entonces, cuando muera y llegue arriba, lo único que puedo esperar son aplausos, ¿no? O al contrario. Ese tipo de orgullo lo que hace es cerrarnos las puertas del cielo, ¿no? Entonces, de esa manera ese no es el camino que va hacia arriba, sino el que va hacia abajo, ¿no? Esa era la actitud de los fariseos. Entonces, Jesús, cuando el joven le pregunta por la vida eterna, lo primero a lo que quiere llamar su atención es a esto. Nadie va a entrar allí, nadie va a formar parte del reino de Dios confiando en su propia bondad. Entonces, ¿de qué manera se puede entrar? Pues si no puedo confiar en mi propia bondad porque no es suficiente, porque yo no he cumplido la ley de Dios a la perfección, ni ningún ser humano aparte de Jesús lo ha hecho, entonces no me queda otra que
reconocer mi error, mi carencia, y confiar sola y exclusivamente en la bondad de Dios, en su misericordia, en su amor. De esa manera sí que podemos entrar. Y aquí tenemos estas palabras tan importantes de Jesús que le dice al joven: mira, te falta esto, dale toda tu riqueza a los pobres y en esa condición, cuando te hayas desprendido de todo, ven y sígueme. Entonces, y tendrás tesoros en el cielo. Y tendrás tesoro en el cielo. Entonces, ¿cuál es la puerta al reino de Dios, a la vida eterna? Es Jesús. Jesús viene a este mundo como Salvador. Y Él invita al joven rico a no confiar en su propia bondad, a no confiar tampoco en su riqueza, desprenderse de todo y confiar sola y plenamente en Jesucristo y seguirlo a Él. Y ese es el único camino. Jesús es nuestro Salvador, que dio su vida en la cruz, pagando Él o recibiendo en su propia carne la condena que nosotros merecemos por haber pecado. Él la tomó sobre sí. ¿Por qué hizo eso? Pues lo hizo por amor a nosotros, por amor a la humanidad, a cada uno. De esa manera, nuestros pecados pueden ser perdonados, porque Jesús ya pagó por ellos. ¿Qué debemos hacer entonces? Pues debemos, en humildad, reconocer que hemos pecado, estar dispuestos a empezar de nuevo, siguiendo a Cristo, y confiar solamente en Él. Solo en Él para nuestra salvación. Esa es la única entrada al reino de Dios, a la vida eterna. Y esto lo vemos también reflejado en estas palabras de Jesús. Bien, en esta conversación que Jesús tiene con el joven, o más bien con sus discípulos después, pues Él va a tocar otro tema muy importante, que es el del dinero, ¿no? El tema de la riqueza. Y Jesús va a hacer una advertencia que a los discípulos le va a asombrar mucho. Él va a decir que difícilmente entrará un rico al reino de Dios. Dice Jesús: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que el que un rico entre al reino de Dios. Lo cual es algo asombroso, ¿no? Y los discípulos que muestran ese asombro, Jesús hace aquí una aclaración que es igualmente importante, ¿no? Que dice que difícilmente entrarán al reino de Dios los que confían en sus riquezas, ¿no? Los que confían en el dinero. Y vemos que ese es uno de los grandes peligros de tener dinero. Y es que uno acaba confiando más en lo que tiene que en Dios. Y eso que tiene se vuelve su seguridad. Y ese es el gran peligro. Entonces Jesús quería enseñarle no solamente al joven, sino a sus discípulos, por eso les decía que se desprendieran de todo, a que no pusieran su confianza, su fe, en las cosas materiales, sino solamente en Dios, solamente en Él. Y esa es la gran enseñanza para nosotros también. Jesús, como discípulos de Él, si podemos considerarnos discípulos, en el fondo cuando decimos que somos cristianos, estamos diciendo eso, estamos diciendo somos discípulos de Jesús. Pues Él quiere enseñarnos lo mismo, exactamente lo mismo, a que confiemos totalmente en Él, ¿no? Que no busquemos el dinero, que no vivamos ese tipo de vida en la que estamos enfocados en hacer dinero y hacer riquezas aquí en la tierra. Ahora, hay que trabajar, eso no significa que no haya que trabajar, ¿no?
¿Y qué pasa si Dios nos bendice con dinero, ¿no? Y nuestro trabajo produce mucho y empezamos a ganar mucho dinero? Bueno, pues deberíamos de preguntarnos por qué Dios permite que tengamos todo este dinero. Algún propósito tiene que tener, ¿no? Que no va a ser un propósito egoísta, de dedicarme a vivir la vida y a disfrutar de los placeres de este mundo, ¿no? Y gastar el dinero en todo tipo de lujos, de cosas materiales, de comodidades, de fiesta, vicios, etcétera, ¿no? Siempre que Dios permite que tengamos dinero, más allá de pagar nuestras necesidades, nuestras cuentas, ¿no? Siempre hay un propósito, ¿no? Que no es egoísta, sino que tiene más bien que ver con el prójimo, ¿no? ¿Cómo puedo yo bendecir a otros con esto, ¿no? ¿Cómo puedo utilizarlo en el reino de Dios, en el progreso de su obra? Al joven rico Jesús le dijo, dale todo lo que tienes a los pobres. Es decir, utiliza la riqueza que tú tienes para ayudar a los necesitados. Aquí tenemos un propósito loable, ¿no? Bien, y Jesús acaba diciendo que el que tiene esa actitud, el que está dispuesto a renunciar o utilizar lo que tiene de forma generosa para ayudar a otros, o a desprenderse para seguir a Cristo, ¿no? Pues que será recompensado por Dios. Bien, pues ya llegando hacia el final del capítulo, vemos que Jesús va a recordarles a sus discípulos su misión, que él tenía que ir a la cruz, pero que después resucitaría. Y decíamos que esto es algo que sus discípulos no llegaban a comprender del todo, ¿no? El concepto de Mesías que tenían los judíos en ese entonces, y seguramente los discípulos también, es el de ese rey victorioso que venía a establecer el reino de Dios en la tierra y que iba a sacar la espada y derrotar a los romanos y traerle a la nación de Israel todo su esplendor y gloria y gobernar en todo el mundo, ¿no? Entonces no entraba en su mente esto de un Mesías que tuviera que ir a la cruz y tuviese que morir, ¿no? No entendían que eso era necesario en el plan redentor de Dios, ¿no? Para la salvación de los creyentes. Entonces, claro, no comprendían. Y esto se ve en la pregunta que le hacen después Jacobo y Juan a Jesús. Se acercan a él y le dicen, oye, queremos pedirte algo, ¿no? ¿Qué queréis? Pues que en tu gloria, cuando tú comiences a reinar, estemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, ¿no? Es decir, queremos posición. Queremos en tu reino, queremos poder. Queremos tener autoridad. Más incluso que los otros discípulos, ¿no? Que lo hicieron a espalda de los 10, ¿no? ¿Quiénes eran? Jacobo y Juan. Los hermanos. De Santiago, Jacobo. Sí, Jacobo y Santiago. Es lo que ocurre ahora. Es lo que ocurre ahora. Que muchos de los que están alrededor del gobierno solo quieren posición. Así es. Y se venden por tener poder. Claro. Fijaos que cuando leemos el Evangelio, ¿no? La Biblia, nos enseña, nos revela claramente cuál es la naturaleza humana, ¿no? La historia del joven rico, vemos que la naturaleza humana es una naturaleza que tiende a ser avariciosa, ¿no? Codiciosa. Por eso el joven rico se fue triste, ¿no? Porque no estaba dispuesto a renunciar a su riqueza por seguir a Cristo, ¿no? Y aquí en la petición de Santiago y de Juan vemos otra realidad de la naturaleza humana. Y es que es una naturaleza que busca esto, ¿no? Busca el estar por encima de otros. Busca tener posición, poder,
ser el primero, no el último. Ser el más importante. Ser el más importante. Ser el que manda, no el que sirve. La naturaleza humana se corrompe de esta manera. Y Jesús tiene que darle una lección muy importante a todos sus discípulos, porque cuando se enteran los 10 se enfadan. Se enfadan con Jacobo y Juan. ¿Cómo es que vosotros estáis queriendo aquí subir, ¿no? Y estar por encima de nosotros, ¿no? Y ellos pues se enojan. Y esta es una reacción muy típica también, ¿no? Cuando estamos en un lugar donde vemos que otros suben, ¿no? Pues podemos enfadarnos. Pero esa actitud tampoco es la más indicada, ¿no? En realidad deberíamos de alegrarnos cuando otros suben, ¿no? No enfadarnos. Es envidia. Es envidia, claro. Ajá. Ni la actitud de Jacobo y Juan estaba bien, de querer ellos estar por encima, ni tampoco la de los discípulos, de enojarse porque otros puedan estar por encima, ¿no? Entonces, ¿cuál es la actitud que Dios espera de nosotros? ¿Cuál es la actitud del discípulo de Jesús? Pues Jesús se sienta con ellos para enseñarles, ¿no? ¿Y qué es lo que les dice? Pues lo que veíamos aquí en los versículos 42 al 45, ¿no? Jesús les dice: mira, en mi reino no funcionan las cosas como en este mundo. En este mundo todos quieren subir. En mi reino lo que hacemos es bajar. En el mundo todos quieren mandar y tener poder, tener posición, estar por encima de otros. En mi reino lo que hacemos por amor es ocupar la posición del siervo para atender a las necesidades del prójimo. Entonces Jesús invierte los valores. Y esta es una lección muy importante para nosotros también. Como discípulos de Jesús, Él nos llama a seguir su ejemplo. A eso vino Jesús, y aquí decíamos que es un versículo clave, no solo de este capítulo, sino de todo el Evangelio. Versículo 45. Vamos a leerlo, ese versículo una vez más. Marcos 10, 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Uh-huh. Entonces Jesús, el Rey de Reyes, ¿no? El Rey Supremo, el Mesías, el Hijo de Dios, vino para servir y para dar la vida. Entonces, como... Y si Él que era el Hijo de Dios y que era capaz de resucitar a los muertos, sanar a los enfermos, hacer todas estas cosas que Él hizo, se dedicó a servir a nosotros. Lo que Él espera de nosotros, ¿no? Siempre tenemos que tener esto en mente, que cuando decimos que somos cristianos o discípulos de Jesús, lo que estamos diciendo es: yo me dedico a observar a Jesús para imitarle y a prestar atención a sus palabras para ponerlas en práctica, ¿no? Para obedecerle. Ese es el corazón del discipulado, ¿no? Entonces Jesús nos dio ese ejemplo, ¿no? Entonces Él espera de nosotros que también ocupemos la posición del siervo. Ahora, cuando Jesús está hablando de ser siervos, Él nos está hablando de amar. El amor lo que hace es eso, es ponerse por debajo para atender a las necesidades del prójimo. Eso es lo que hace el amor. ¿Qué es lo que tú necesitas? Que yo te voy a ayudar con eso. Yo te voy a atender. En vez de, lo contrario sería, ¿de qué manera puedo aprovecharme, ¿no? Para sacar beneficio personal? Claro. ¿De qué manera puedo aprovecharme de esta situación o de esta relación
para mi propio beneficio egoísta, ¿no? Eso sería lo contrario. Bien, pues esta es la gran enseñanza que Jesús le da a sus discípulos y nos da a nosotros también. Y ya por último, pues teníamos lo que veíamos ayer, ¿no? El caso del ciego Bartimeo, en el que destacábamos su fe, que él estuvo dispuesto a salir de su zona de confort y se puso a dar gritos, ¿no? Para llamar la atención de Jesús cuando escuchó qué pasaba con la multitud. A pesar de que la gente le decía que se callara, ¿no? Un hombre que creía que Jesús venía de Dios, que era el Mesías, porque él le llama, utilizando un título mesiánico, que era hijo de David. Y vemos en Jesús a un hombre lleno de amor, ¿no? Un hombre lleno de compasión que está dispuesto a parar su viaje real, ¿no? Porque él estaba acudiendo a Jerusalén, donde muchos consideraban que iba a ser coronado rey, aunque sabemos que él acudía realmente a la cruz, ¿no? Y está dispuesto a detener a toda la multitud para atender a un solo hombre en su necesidad, ¿no? ¿Por qué Jesús se paró y se fijó en él? ¿Qué es lo que le llamó la atención? Su fe. Los gritos, como gritaba él. Es la fe lo que hace que, de alguna forma, lo que nos hace tocar a Dios, ¿no? Es por medio de la fe que recibimos de Dios. Es por medio de la fe y de la humildad. Pues el hombre gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso es lo que gritaba. Y finalmente, cuando Jesús le llama, ¿no? Y habla con él, le dice: ¿qué es lo que quieres que yo te haga? Y veíamos que Dios nos invita a tener este tipo de relación con Él, ¿no? Es dependencia de Él y que seamos específicos, ¿no? Señor, necesito esto. Poníamos algunos testimonios ayer, ¿no? Si os acordáis, ¿no? Cuando estamos sirviendo al Señor, podemos tener esa confianza en Él, ¿no? Señor, necesito esto. Y el Señor se alegra en contestar nuestras oraciones. Ahora venía yo y